En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 16, del verso 13 al 19. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Bienvenidos a todos los amigos que por primera vez tienen la oportunidad de vernos a través de las redes sociales. Bienvenidos sean. El tema que hoy vamos a meditar, que hoy vamos a compartir, que juntos vamos a reflexionar, es el tema de la iglesia. Así que todos sean bienvenidos. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da, por otro día de estar nuevamente ante ustedes. El tema que el Evangelio hoy nos habla de la iglesia. Fíjese muy bien. El Evangelio nos enseña de la iglesia de Jesucristo, fundada en Pedro. ¿Qué dicen ahora de la iglesia? ¿Qué hablan de la iglesia? Hay muchas cosas que se dice de la iglesia. Dicen que la iglesia es la gran ramera. Dicen que la iglesia es la gran Babilonia. Dicen que la iglesia no es la iglesia de Jesucristo. Dice que la iglesia es la gran prostituta. Fíjese muy bien. Todo eso que dicen de la iglesia es un pecado. Cometen pecado de herejías. Todas esas críticas, todo eso que dicen de la iglesia, todo eso o toda esa gente que habla de la iglesia cometen un pecado, y es el pecado de herejías. Entonces, por esa razón, hoy el Evangelio nos enseña cómo Jesucristo fundó su iglesia en Pedro, cómo edificó su iglesia. ¿Por qué lo hizo? Porque él se dio cuenta de que muchos hablaban de Jesucristo. Muchos hablaban, pero hablaban de una manera que no era correcto. Fíjese muy bien, porque el mismo Jesús le pregunta a sus discípulos, dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo y ahí preguntó, dice, según el parecer de la gente, según lo que la gente hablaba, según lo que la gente decía, fíjese muy bien. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. O sea, Jesús se dio cuenta de lo que la gente decía, de lo que la gente hablaba de él. ¿Cuál es el pensar de la gente? Y por eso en el verso 18 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi está diciendo una sola iglesia. Que hoy existan miles de iglesias, pero que no son iglesias de Jesucristo. Jesucristo fundó una y la fundó en Pedro.
edificó una en Pedro. Y vamos a ver cómo el Señor fue edificando esa iglesia. Y por eso a muchos no les gusta hablar del tema de la iglesia, porque cuando se habla del tema de la iglesia, ellos se quedan sin fundamentos. Hoy cualquier persona dice, mi iglesia es la iglesia de Jesucristo. Mi iglesia es la iglesia de Jesucristo, dicen muchos. Porque si no dicen que es la iglesia de Jesucristo, ¿cómo van a poder llamar, cómo van a poder jalar a mucha gente? ¿Cómo van a poder engañar a los mismos católicos? ¿Quiénes son los que van a esas iglesias fundadas por hombres? Son aquellos católicos perezosos, aquellos católicos que no quieren formarse, que no quieren prepararse, catequistas que no quieren formarse, que no quieren seguir su formación, laicos que no quieren formarse, que no quieren tomar su preparación. Son ellos que se van de la verdadera y única iglesia que Cristo fundó y se van a otras iglesias fundadas por hombres. Son de hombres, no son de Jesucristo, porque la de Jesucristo fue fundada en el año 33. En el año 33 fue fundada la iglesia de Jesucristo. Fíjese bien. Entonces hoy cualquiera dice, esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Cualquier persona lo puede hacer. Y cuidado si nos dejamos engañar, porque una iglesia fundó Cristo. Fíjese bien. Entonces, lo que hoy se vive enseñando, una doctrina que no es la doctrina que está en las Sagradas Escrituras, es una doctrina que viene engañando a mucha gente, ¿sí? Con el fin de querer destruir a la verdadera iglesia. Pero esa iglesia que Cristo fundó nunca la podrán destruir. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 28, en su verso 20, Jesucristo dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Porque en Lucas 22:31, Jesucristo le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti. Por eso, en Juan 21:15, Jesús elige a Pedro, llama a Pedro y lo pone como representante, como papa de la iglesia, como pastor. Fíjese bien, le da la autoridad a Pedro. Y por eso es de que muchos van en contra de esa iglesia, en contra de la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica, queriéndola destruir. Pero 1 Timoteo 3:15 dice que esa iglesia es columna y base de la verdad. Dice la Biblia que ni el diablo la podrá destruir. Y eso lo dice aquí. Aquí donde dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jesús está fundando su iglesia. Y al fundarla, Él dice que Satanás va a querer destruir esa iglesia. Que Satanás va a querer terminar con esa iglesia, pero que no va a poder. Por eso dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Le da la autoridad. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Y lo que desates en la tierra, desatado quedará allá en el cielo. Autoridad. ¿A quién se le entrega las llaves? ¿A quién? Si usted ve en Isaías capítulo 22, del verso 20 al 22, dice, a Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será padre para los habitantes de Jerusalén, y será padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David.
Entonces, cuando Cristo le da las llaves a Pedro, lo está nombrando padre, papa, pastor, jefe o guía, a como usted lo quiera tomar. Aquí dice, y para la familia de Judá pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Eso es lo que dice la palabra. Isaías capítulo 22, del verso 20 al 22. Cuando el Señor Jesús le está dando la autoridad a Pedro, lo está nombrando papa, pastor, jefe, guía, entregándole la llave. Autoridad. Fíjese muy bien. Y por eso dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién es el que tiene las llaves del reino de los cielos? Pedro. ¿Usted quiere estar en la iglesia de Jesucristo? Busque quién es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Si usted, que no persevera en la iglesia católica, quiere preguntarle a su pastor que si él tiene las llaves del reino de los cielos, le va a decir que no. ¿Por qué? Porque esa iglesia no es la de Jesucristo. Esa iglesia es fundada por hombres y hay muchísimas iglesias que se nombran Iglesia de Jesucristo. Porque si no lo dicen, ¿cómo van a engañar a la gente? ¿Cómo van a llevar, cómo van a arrastrar a los católicos para ello? ¿Quiénes son ellos? Son católicos ignorantes, católicos que se dejaron engañar y se fueron y siguen engañando a los demás. Y mucha gente dice, es lo mismo. Si fuera lo mismo, ¿por qué el sacerdote no va a celebrar la Eucaristía con ellos? Si fuera lo mismo, ¿por qué el señor pastor no viene a la iglesia el día domingo a celebrar la Eucaristía? Si fuera lo mismo, pero como no es lo mismo, por eso es de que no pueden participar ellos en la Santa Eucaristía. Por eso el sacerdote no va con ellos a celebrar la Santa Eucaristía. Es algo claro que nosotros tenemos que ver, pero ¿quién hará entender a los que no quieren escuchar la palabra del Señor? Fíjese muy bien cómo la iglesia dice, cómo la iglesia se iba edificando, porque el Señor dice, edificaré mi iglesia, edificaré, nos vamos a guiar con esta palabra, edificaré mi iglesia. Fíjese muy bien cómo en Hechos, capítulo 1, verso 13. Hechos capítulo 1 nos dice el Señor en el verso 13, fíjese muy bien, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro. Mire cómo se va edificando la iglesia de Jesucristo. Estaba Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Todos perseveraban en oración acompañado de María, la madre de Jesús. Ahí es como se va edificando la iglesia. Miren el verso 15, cuando Pedro cumple la primera misión, se va edificando la iglesia. Pedro cumple la primera misión. Dice, uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había ahí como 120 personas y le dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Empieza Pedro en el discurso para poder elegir a un representante de el que había muerto, Judas. Entonces, en el verso 22, fíjese muy bien qué dice en el verso 22, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado, uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigos de su resurrección.
Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así, y la suerte cayó sobre Matías. Fíjense muy bien. Entonces eligen a otro representante de Judas, ¿sí? Entonces la iglesia, ¿sí?, se va edificando. Mire, en el capítulo 2, en el verso 14 dice, entonces Pedro con los 11 a su lado y hasta Matías, con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y a todos los que se encuentran en Jerusalén, escuchen, pues hay algo que tenemos que deben saber. Pedro empieza su discurso, sigue el discurso, se va edificando la iglesia. Hechos de los Apóstoles lo dice en el capítulo 2, en el verso 14. Y ya vamos hasta el verso 40. Fíjese muy bien cómo lo dice el Señor en el verso 40. Dice, Pedro siguió insistiendo, Pedro siguió hablando, Pedro como representante, Pedro como papa, Pedro como pastor, Pedro como guía, Pedro con la autoridad que Jesús le había dado. Él sigue, dice, Pedro sigue insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Mire cómo se va edificando la iglesia, cómo la iglesia de Jesucristo viene edificándose, mire, con Pedro como representante, con Pedro con la autoridad que Jesús le había dado, ¿sí? Mire en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, en el verso 4 dice, mire qué es lo que dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Los que oyeron la palabra de Pedro, el representante, el guía al quien le habían dado la autoridad, fíjese muy bien. Por eso dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. ¿Quiere ver que es Pedro? Lo dice en el capítulo 4, en el verso 1. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo. Pedro al frente, Pedro de primero y Juan estaban aún hablando al pueblo. Entonces, la gente que escuchó la palabra de Pedro dice que fueron como 5,000 hombres que se convirtieron. Mire la palabra del Señor. Por eso en el verso 47, Hechos 2, 47, mire cómo lo dice el Señor. Hechos 2, 47, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Así edificaré mi iglesia, así se va edificando, así es como el Señor va agregando a la comunidad a todos aquellos que se iban salvando. Cada día, dice, el Señor agregaba a la comunidad a los que se iban salvando. Fíjese muy bien. Por eso, en Hechos capítulo 5 en su verso 14, mire cómo lo dice. Hechos 5:14 dice, más aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. Lo dice la Biblia, cómo se iba edificando la iglesia. Esa iglesia que hoy la quieren destruir, esa iglesia que hoy quieren acabar con ella. ¿Cómo? Hablando mal, llamándola prostituta, llamándola Babilonia, llamándola que no es la iglesia de Jesucristo, llamándola que todas las iglesias son iguales. No, dice que más aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número.
Lo dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 5, su verso 14. Y eso de que la iglesia es perseguida, eso no es hasta ahora. Fíjese muy bien en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, cuando Pablo persigue a la iglesia. Pablo, siendo judío, persigue a la iglesia de Jesucristo. Y dice Saulo, con rabia, con coraje, fíjese muy bien, tenía rabia y violencia contra los discípulos del Señor. La actitud de Pablo, fíjese. Y dice, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mire cómo empieza la persecución de la iglesia. Mire cómo quieren destruir, cómo quieren agarrar y llevarlos presos. Mire, proyectando violencia, con rabia y violencia, dice, contra los discípulos. Mire, es la palabra del Señor. De eso que hoy el Evangelio nos dice que Jesucristo fundó su iglesia en Pedro y le entrega la autoridad, le da la autoridad, le da las llaves y le da la autoridad para perdonar los pecados. Fíjense muy bien. Y dice, mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Fíjese muy bien. Seguir, criticar de los cristianos es criticar o querer destruir a Cristo. Estar en contra del Señor. Por eso es un pecado y ese pecado se llama herejías. Hablar en contra de la iglesia que Cristo fundó. Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer y beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Quedó ciego y hoy esa ceguera existe en muchas personas. Y dice que Ananías lo tomó. Ananías, dice, salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Mire cómo Pablo se dejó conducir, cómo a Pablo le impusieron las manos, cómo a Pablo se le cayó las vendas de los ojos, cómo abrió los ojos Pablo y vio que el Señor, al quien él seguía, era el Señor Jesús. Y el Señor lo estaba llamando, lo estaba invitando. Fíjese muy bien. Por eso, queridos hermanos, allá Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, en su verso 23, oiga bien qué es lo que dice. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido.
he recibido del Señor en la conversión, en su encuentro con el Señor, cuando transformó su vida, cuando cambió su vida, dejó de ser judío y pasó a ser cristiano. Pablo pertenecía a la iglesia judía, pero ¿por qué Jesús no le dijo, Pablo, si estás allá en la iglesia judía, quédate allá, porque al fin todo es igual? ¿Por qué el Señor no le dijo? ¿Por qué Jesús lo llamó? ¿Por qué? Fíjese muy bien, o sea, que no toda la iglesia son iguales. El Señor agregaba a la comunidad a todos los que se iban salvando, y Pablo es uno de ellos al que agrega a la comunidad, para que se salve, fíjese muy bien. Por eso dice, yo he recibido del Señor, ahora Pablo lo anuncia, ahora Pablo lo predica, ahora Pablo nos enseña. Oiga, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria mía. Miren hasta dónde Pablo se conduce. Pablo se conduce, fíjense muy bien, lo que ha recibido del Señor, lo que les he transmitido, dice, se fue a Lucas 22:19, se fue a Mateo 26:26 y a Marcos 14:12, de lo que es la Santa Eucaristía. Pablo empieza a enseñar, Pablo empieza a dar a conocer lo que él ha recibido. Entonces, ¿por qué hoy existen muchas iglesias y por qué ellas no enseñan lo que Pablo estaba enseñando? ¿Cuál es el problema? El problema es de que ellos no son la iglesia de Jesucristo. Ellos perseveran a una iglesia fundada por hombres. Si usted tiene dudas todavía, busque usted año 1520. Antes del año 1520, ¿dónde existían la iglesia protestante? ¿Dónde existían los hermanos separados? ¿Dónde? Ellos inician en el año 1520 con Martín Lutero. Desde allá vienen los protestantes, de allá vienen, ¿sí? La separación de ellos de la iglesia. Martín Lutero se separa y comienzan ellos a fundar sus iglesias. Jesucristo ya tiene una. En San Juan 21:15 lo nombra pastor y lo encarga. Fíjese muy bien. Por eso vamos a verlo ya para ir finalizando. Para ir finalizando ya este video, Juan 21:15 lo dice. Mire, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, aliméntalas, protégelas. Imagínense, el Señor, claro, lo dice en su palabra. Ya queda en ustedes, queda en mí creer o no creer. Hay muchísimas citas más que nos comprueban que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Fíjese muy bien. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa, católica y apostólica. ¿Por qué yo me siento feliz perseverando dentro de la única y verdadera iglesia que Cristo fundó? ¿Por qué es católica? Porque su fundador, porque es iglesia santa, perdón, ¿por qué la iglesia es santa? Porque su fundador es santo. ¿Por qué es católica? Porque es universal. ¿Por qué es apostólica? Porque fue cimentado en los apóstoles, en Pedro.
Por eso es, la iglesia es santa, católica y apostólica. Por eso es santa, porque su fundador es santo. ¿Por qué es católica? Porque es universal. ¿Y por qué es apostólica? Porque fue cimentado sobre los apóstoles, en Pedro. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de haber escuchado su palabra y que esta palabra sea de una ayuda para cada uno de los que tienen la oportunidad de verlo. Que Dios Padre Todopoderoso, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos protege. Será hasta el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios nos guarde y nos protege. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón. Será hasta el día de mañana si Dios así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.